Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa donde siempre entrevistamos personas de distintos ámbitos de destacadísima trayectoria. Hemos tenido exministros, empresarios, dirigentes sindicales, gremiales, periodistas, deportistas, no sé si lo dije, actores, actrices, cantantes, hasta sociólogos, de todo hemos tenido y también muchos profesionales, doctores y doctoras destacadas, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a una destacadísima psicóloga, Ana María Arón. Voy a presentarla, psicóloga de la Universidad Católica, directora del Diplomado de Intervenciones en Crisis, experta en gestión de crisis, trauma, abuso, una de las primeras entrevistadas por el Mundo Mayor del Mercurio, que lo lanzó con Fundación Conecta Mayor, que es una de nuestras alianzas también en este programa. También les puedo contar que Ana María es directora ejecutiva del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica. Yo sé que le interesa mucho el buen vivir, ¿ah? Como diría Aristóteles, la endaumanía creo que se llama, ¿ah? Que es mucho más que la ataraxia, ¿o no? Ana María, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti por la invitación. Oye, yo siempre me gustan esos conceptos de los griegos. Yo digo, bueno, si había gente tan sabia en toda la historia de nuestra humanidad, con distintas filosofías o religiones, habrá que leerlos y habrá que entender un poquito qué es lo que ellos recomendaban para la buena vida, ¿ah? Y siempre me quedo con estos dos conceptos, la ataraxia, que es como la imperturbabilidad, pero para mí mejor la endaumonía, creo que le llamaba Aristóteles, que era la buena vida, porque no basta con vivir una vida imperturbable, en paz. Yo creo que tiene que tener un poquito más, un poquito de como una entrevistada que tuve hace un tiempo, que es dirigente sindical, que venía saliendo hace muy poquito de alguna farmacéutica. Estaba buscando cosas que la llenaran de energía vital en esta época. Quizás trabajando como dirigente del sindicato en que está, pero bueno, hay que buscar eso. Exactamente. Ahora, la buena vida tiene mala prensa, ¿no? Porque suena a pasarla bien, a carretear, a comer mucho, a tomar, pero la vida saludable, que es lo que yo creo que es lo que tenemos que cultivar hoy día, me parece estupendo. Y además me encanta lo que estás diciendo porque había gente inteligente antes también, ¿sí? Uno tiende a pensar que los inteligentes son los de ahora nomás, los que publicaron la última semana. Pero en todas las épocas ha habido gente inteligente y es súper importante poder rescatarlo. Claro, y por algo habrán perdurado lo que perduraron, ¿ah? Por Por sus supuesto. Por ideas supuesto. espectaculares, independientemente que muchas de ellas después fueran cambiando, fueron, digamos, siendo consideradas que no eran lo correcto. Si fuera por personas que están en lo correcto, no quedaría nadie vivo. Pero ahora parece que hasta a Einstein le están cuestionando algunas de sus teorías, leí hace muy poquito, pero pasó lo mismo con Ptolomeo, que tenía esta lógica del Sol en el centro, ¿ah? El heliocentrismo, y con Newton, que después Einstein le cambió un poquito las lógicas de la física clásica. Así que todos estos pensadores hay que recoger un poquito de todo ello, ¿ah? Hay que recogerlo y también, déjame pasar un aviso. Dale, todos los que quieran. Curiosamente son puros hombres, ¿no? Curiosamente son puros hombres. Y uno se pregunta, ¿dónde están las mujeres? Porque en esa época las mujeres pensaban también. Y también creo que todos los esfuerzos que hacemos por visibilizar lo que ha sido el aporte de la mujer en la historia es maravilloso, Por ¿no? supuesto, alguien decía por ahí que ya se me olvidó quién, te juro que lo voy a googlear mientras estamos conversando, pero que la historia era la historia de los líderes, los poetas, los profetas, eran ciertos hechos de los triunfadores, pero hay tanta historia que no se escribe como desde Que el no se punto de vista escribe, femenina. por Y ahí me supuesto, acuerdo, no sé si leíste el libro El Cáliz de la Espada, que habla de estas civilizaciones del 3000 no, antes de Cristo en por muchas supuesto. partes, en Anatolia, en Europa, donde eran sociedades no necesariamente donde la mujer le ponía la pata al hombre, sino que eran muy igualitarias y con las figuras femeninas como las creadoras de la vida, de la tierra y de todo.
Estupendo. No, la Ryan Eisler yo creo que es una de mis gurús, te quiero decir, y es uno de los aportes importantes a lo que ha sido como la cultura más humanizada, la cultura más humanizada. Absolutamente. Qué Sí, bueno. a mí yo creo que se lo escuché de tantos libros que ahora está recomendando, pero en otra época a Mirko Macari, que lo recomendó, lo leí, bueno, y hay tantos también de crecimiento personal que se recomiendan, que no es la clásica eh, cosa media ninguneada de la psicología positiva, o que de Ujú. repente hay libros como medios de autoayuda que los miran mal. Hay mucha literatura y muchos libros muy buenos. ¿M? Exactamente. Oye, ¿y qué crees? Bueno, Yo estoy totalmente desordenado en esta entrevista, pero no importa, si aquí no hay pautas, pero hay estas lógicas budistas, por ejemplo, ¿ah? De que los problemas están en la mente, de que uno tiene que primero encontrar la felicidad dentro de uno y que prácticamente lo externo no importaría, pero yo también sigo y me gusta mucho una revista que se llama ethic.es, donde hay artículos y también los sigo en ex o ex Twitter, se llama Carlos Javier González Serrano, se llama igual que un gran amigo mío, Carlos González, que te conté antes de partir la ujú, entrevista, y donde ujú. él dice, oye, ojo que todos los problemas estructurales de sociedad, la injusticia, son también tremendamente importantes para el bienestar y la felicidad de las personas. No le saquemos el bulto a todo lo que hay que mejorar de las sociedades para que sean mejores, más justas para todos, pensando en la lógica budista que las cosas interior resuelve todo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, hay un ámbito que es el ámbito personal, que es como la burbuja en la que tú vives, y que es muy importante tenerla, ser capaz de activar los sistemas de calma, etcétera. Pero para poder hacer eso, tienes que tener un contexto social que te lo permita. Y en ese sentido, los contextos son tremendamente importantes. Porque yo, hace un rato antes de la entrevista, hablábamos de la meditación, del ejercicio físico, que son cosas muy importantes. Pero para eso tienes que tener asegurada tu alimentación, tienes que tener una casa donde vivir, tienes que haber podido dormir bien en la noche, tienes que tener un trabajo que te permita mantener a tu familia. Y esas son variables contextuales tremendamente importantes, porque si no estamos pensando en algunas normas de buen vivir, por ponerlo así, que va a una elite, ¿ya? A una partecita de la sociedad, cuando la sociedad somos todos. Entonces, yo creo que es importante este equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Por un lado, los contextos y por otro lado, lo que tú haces con tu vida, si es que tienes tus necesidades básicas aseguradas. ¿M? Oye, En no por nada, intervención, sí, en intervención en crisis eso es muy, muy importante porque cuando ocurre una crisis, la crisis te afecta a ti en lo personal, pero afecta a tu familia y a veces afecta a toda tu comunidad. Como por ejemplo, te estoy pensando, comentábamos antes, nosotros tenemos un equipo de intervención en crisis cuando ha habido terremotos, cuando han habido estos grandes incendios, tsunamis, cuando hay de repente catástrofes que afectan a toda una comunidad. Obviamente que hay cosas importantes que cada uno tiene que hacer, como aprender a meditar, calmarse, activar tus sistemas de calma, pero también hay un contexto social que tiene que rearmarse para poder contener y sostener todo eso. Entonces yo creo que es el equilibrio, y lo oriental nos ha enseñado mucho sobre el equilibrio, no irnos a un extremo ni a otro extremo, no mirarnos solamente del ombligo para adentro, pero tampoco poner la mirada nada más que afuera. claro, y me imagino te gusta también Byung-Chul Han y toda esta lógica de la sociedad del cansancio, de reflexionar, de tomarse las cosas con calma, de cultivar plantitas, ¿ah? Por un tema Eso de es súper importante y ya que me estás nombrando estos autores que son además que te tan, encantan. me encantan. Oye, coincidimos en varias cosas, te voy a invitar a almorzar para que hablemos de la vida. Bueno, almuerzo saludable, sí, ¿ah? Absolutamente saludable. Si no, Perfecto, no, en eso estoy yo también. ya, si no, no te acepto la invitación. Porque la verdad que la traducción es la sociedad del cansancio, pero en inglés es la sociedad de burnout. Bueno, el libro está escrito en alemán. Pero ese es uno de los temas en los cuales yo he trabajado mucho, que es el desgaste profesional, ¿ya? Y especialmente
cómo ciertas temáticas de trabajo impactan a los profesionales que trabajan en esos temas. Los profesionales que trabajan, por ejemplo, con poblaciones de riesgo, los médicos, los psicólogos, los bomberos, todos Carabineros también probablemente los viven muy carabineros, estresados. o sea, todas las personas que trabajan, hoy en este minuto estamos haciendo un trabajo muy lindo con la fiscalía, por ejemplo. Uno hoy ve a los fiscales como estos señores como tan formales y haciendo investigaciones, pero el impacto que tienen los temas con los que ellos trabajan es enorme. Y ese impacto es lo que se ha nombrado, nosotros aquí hemos contribuido harto a poner este tema en la palestra, del desgaste profesional. O sea, ¿qué le pasa a los profesionales que trabajan con esas temáticas? ¿Cómo eso te va erosionando también tu propio bienestar y uno tiene que desarrollar estrategias de autocuidado, estrategias de cuidado de los equipos, porque si no, nos transformamos, los que trabajamos en estos temas, en profesionales desechables. Y entonces, esa no es la gracia, o sea que vamos a durar 5 años, 6 años, la gracia es durar toda la vida, pero para durar toda la vida hay que cuidarse. ¿Ya? Y eso no solamente para los profesionales que trabajan en alto riesgo, sino que como conversábamos hace un rato, el cuerpo que tenemos, este envase que tenemos, también nos tiene que durar toda la vida. Es cierto que podemos reemplazar parte, hay gente que le cambian las rodillas, le cambian la cadera, pero la gracia es poder llegar con las piezas originales hasta que se nos acabe la vida. Pero eso supone cuidarse. Primero, tener conciencia de riesgo y cuidarse. Oye, qué interesante y además que en este mundo en que estamos no solo agotados, si es verdad que uno de repente se cuestiona, ¿vale la pena vivir este ritmo en donde no tenemos tiempo para estar con los amigos, con la familia, para el ocio, para hacer cosas que nos gustan? Y al final del día, como digo, estamos agotados. eh, y también desde un punto de vista de la gente joven, a mí, yo tengo hijo de 18 que este año a La Paz y una hija de 16 que mi hijo, porque llegamos, vivimos en Croacia y llegamos, y él no hablaba bien el español, entonces partió un año atrasado, pero los dos los veo llenos de cosas y también con mucha incertidumbre en este mundo crítico, ya no es de policrisis, sino un mundo crítico en el sentido de crisis permanente, Ujú. geopolíticas, que si van a tener trabajo o no con la inteligencia artificial, que si van a ser capaces de comprarse un piso, como dicen los españoles o no, o sea, son demasiadas las incertidumbres. Agrégale las pandemias, el tema de la delincuencia y el crimen organizado que llegó con fuerza a países como Costa Rica, como Suecia, como Holanda, Chile también, que antes no era tanto y hoy día sí. Entonces, estamos llenos de incertidumbre, de miedo, más allá de que de repente son muchas percepciones que se amplifican, ¿ah? Claro, se Pero está amplifican, complicado. pero es cierto, y en ese sentido yo creo que, yo espero, yo en ese sentido soy optimista, porque si no, no trabajaría en esto, que tiene que haber un vuelco, tiene que haber una vuelta a recuperar los espacios de calma, los espacios de conversación, por ejemplo, que se han perdido mucho, la conversación entre distintos estamentos. Por ejemplo, seguramente tuviste esta serie que está tan en boga, que es Adolescencia. Adolescencia, no sé Sí, si la me viste, encantó, me encantó. y es La última impresionante. frase, no quiero hacer un spoiler, cómo está filmada la actuación del papá, pero la última Estupendo. frase me mató. ¿Ah? No sé si te No, acuerdas es de la que última. es muy impactante, aun cuando corresponde a ese tipo de películas que yo trato de no ver, pero esta hay que verla. Y si tú piensas, una de las cosas que uno recalca ahí es: los padres piensan que porque los niños están encerrados en su pieza están seguros, y resulta que no están seguros. Y se ha perdido esta capacidad de conversar, papás con los hijos, y que es el único vehículo de regulación social que podemos tener. Y nos vamos alejando cada vez más, o sea, los chiquillos cada vez hablan en idiomas y tienen códigos, o sea, no que nosotros, porque yo que soy más vieja que tú no los entiendo, pero los jóvenes de 25 o 26 tampoco los entienden. Entonces se va produciendo una brecha que hace
que la regulación normal que debiera haber entre los grupos de distintas edades no se esté dando. Y eso tenemos que recuperarlo. Yo creo que esa es tarea de la educación, tarea del colegio y, por supuesto, tarea de los adultos que estamos criando y educando niños, ¿no? ¿Cómo recuperar la conexión para poder conversar con ellos? Y para poder, además, preguntarles lo que no entendemos. Porque pensar que realmente entendemos el mundo en que ellos viven es una fantasía, pero les podemos preguntar y poder restablecer estos puentes que yo creo que de alguna manera se han roto con este desarrollo tan veloz de la tecnología que nos ha ido dejando a los más mayores más atrás. ¿Ya? Y yo creo que la brecha digital es más que no saber cómo trabajar en el computador, es una brecha también entre distintos grupos etarios. Absolutamente. O sea, tú le agregas esta reflexión a lo de los jóvenes aislados, a la poca conversación, pero algo que a mí me preocupa mucho también es el Cristóbal Belolio. Una vez le leí algo, un artículo sobre la caridad interpretativa, no calidad, caridad, que Ignacio de Loyola hablaba de caridad interpretativa, o sea, interpretar lo que el otro dice de la mejor forma posible, no de la peor. En este mundo tan polarizado que estamos, a mí me agota las personas que eres A o eres B, dos extremos totalmente, esa bipolaridad, cero matices en entender lo que Exacto. tú Pero dices. eso es lo binario que se ha criticado Claro, tanto. Eso, ¿cierto? Que las cosas son o. claro. Y cuando podemos llegar a un equilibrio, o sea, cada vez más nos damos cuenta que los extremismos son malos siempre, en todo orden de cosas. Hacer ejercicio es bueno. Hacer ejercicio exageradamente te llega a un agotamiento o a una lesión, ¿ya? Comer es bueno, comer demasiado te enferma. No comer es bueno, no comer demasiado te enferma. Entonces, recuperar esta capacidad de equilibrarnos, ¿no? Y fíjate que en esto del equilibrio, el contacto con otro es súper importante. Para mí, por lo menos, es una de las cosas, bueno, y nosotros lo hemos desarrollado mucho como grupo en el Centro Buen Trato, en este diplomado que te contaba de intervención en crisis, en que las personas cuando están en crisis se desestabilizan, se desordenan, se desorganizan. Y lo que uno tiene que hacer es como contenerlas para lograr reestabilizarlas. Pero eso no se puede hacer con un tip, con una indicación. Eso se hace conversando, en el contacto social, no solamente uno a uno, sino que del grupo. El poder que tienen los grupos para poder recuperar la calma y la estabilidad de las personas y de las comunidades es una cosa increíble y eso es algo que la inteligencia artificial no puede hacer, a pesar de que le hace harto empeño, ¿ah? O sea, yo cada vez que le pregunto algo a la inteligencia artificial me contesta empáticamente, o sea, no- le hace empeño, pero obviamente que nunca va a reemplazar lo que puede ser una buena conversación, un buen contacto, y una Una buena mirada, conversación. los ojos, la mirada de los ojos. Exactamente, es mirar y ver al otro y poder ir regulando lo que tú dices a lo que el otro está teniendo como reacción. Eso, por ejemplo, se pierde cuando tú estás con el computador o cuando estás con el teléfono. Tú hablas, pero no le ves la cara al otro y no sabes si el otro se está espantando, se está aburriendo o no le interesa lo que le estás diciendo. Entonces, eh, ¿por qué te hablo de eso? Porque hoy día también ese es otro de los grandes temas. ¿A dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? Yo creo que nos va a llevar a progresos y a innovaciones increíbles, pero no puede reemplazar las relaciones interpersonales. Esto que es realmente la parte más esencial del ser humano, que es ni siquiera la capacidad, sino que la necesidad de relacionarse con otro. O sea, independientemente que uno de repente le den ganas de estar solo, de estar tranquilo, pero eso es una cosa y el aislamiento es otra. ¿Mm? Oye, todo esto que tú hablabas del equilibrio, y yo hablando un poquito de toda esta época crítica, de tantas crisis y miedos, incertidumbre.
quería llevar la conversación justamente a lo de la polarización y a tratar de tener un mundo más amable para nuestros jóvenes y para todos nosotros, con menos extremos, extremismo, polarización, esta cosa binaria. Yo creo que todos viviríamos mucho mejor en una comunicación, en un mundo más amable. más Para allá amable. había un poco mi reflexión. Te quería preguntar este diplomado de intervención Ujú. en crisis. Más allá que nos explicaste, y los profesionales que están muy estresados, etcétera, ¿está dirigido a quién? ¿Está dirigido a empresas? ¿Está dirigido a organizaciones del tercer Mira, está sector? dirigido a profesionales y a organizaciones, hay gente que trabaja en empresas, porque en el fondo es a personas que tienen que gestionar las crisis en sus lugares de trabajo. Podría ser en sectores educacionales, mucho en empresas, porque fíjate que en las empresas ocurren de repente lo que se llaman crisis inesperadas, una muerte violenta de alguien, un suicidio, una develación de un caso de corrupción o de un caso de acoso sexual, como hemos visto los últimos tiempos. Cuando ocurren esos casos, tú tienes a la víctima, tienes al victimario, pero también tienes a todo el contexto laboral que se afecta con lo que está pasando, ¿ya? Cuando veíamos, por ejemplo, no sé, pues antes de salir a vacaciones, el caso Monsalve, claro, lo afectó mucho a él, a la víctima, pero yo me imagino lo que pasa con todo el grupo de personas que trabajaban con él, que trabajaban con ella, y eso tiene que ser gestionado, porque fíjate que cuando las crisis no se gestionan bien, las tapamos, los chilenos somos súper buenos para hacer esto, es como el equivalente a que tú tengas una fractura en un brazo o en una pierna, ponle tú. Y claro, si tú eres bien fuerte, bien choro, sigues caminando, no le haces caso, pero suelda mal. Y a la larga te va a empezar a doler la columna, te va a empezar a doler el cuello, la cabeza. Y tienen que, como decimos en chileno, entrar a picar, ¿no es cierto? Tienen que operarte, romperte Claro. Oye, la dura. es como en Mm. Pilates que yo llegué con un dolor a rodilla porque estaba descompensado, pero te mejoran los músculos, el cuerpo camina bien, se acabó el dolor, estás compensado todo. Exactamente. Pero cuando no lo compensa, se te empieza a echar a perder todo, Mm, ¿cierto? Te duele un poquito aquí, entonces empiezas a andar chueco, se te echan a exactamente. perder los pies, empiezas digamos, a sobrecargar las rodillas. Entonces, la idea de la intervención en crisis o de la gestión de la crisis es poder intervenir oportunamente, es decir, no dejar que el tiempo pase, porque las cosas cuando no las tomamos a tiempo se van echando a perder cada vez más. Y paralelamente, hacer lo que conversábamos hace un rato, poder enseñarle a esas personas que van a gestionar la crisis cómo se van a cuidar para sobrevivir en esta pega. Entonces está dirigido a distintos tipos. Hemos tenido personas del sector salud, por ejemplo, que trabajan en hospitales, gente que trabaja en juzgados, gente que trabaja en organizaciones privadas, organizaciones públicas. Y Oye, se y arma ahí sí. el mundo de la sostenibilidad y los territorios, cuando hay empresas, sobre todo las productivas, que generan ciertas crisis por contaminación o otro tipo de cuestión, también es importante, me imagino, para También, esas también. áreas de las compañías. Justo hemos trabajado mucho con ellos porque a veces sucede, me estoy acordando hace años cuando hubo la crisis de los cisnes que se murieron en el sur, no sé si te Sí, acuerdas. eso Entonces, era claro, que tenía que ver con una empresa de celulosa. claro. Entonces, ok, ahí ambientalmente se hace lo que hay que hacer, pero la gente en la empresa quedan absolutamente etiquetados como los Claro, vecinos de los cisnes, los hijos así de es. estas personas. Entonces, ahí es tan importante poder hacer algún tipo de intervención que en el fondo ahora, no son cosas muy complicadas, pero es crear ambientes contenedores que te permitan conversar acerca de lo que está pasando eh, y saber también, por ejemplo, los padres qué hacer con los hijos, qué hacer con los niños más chicos cuando hay una crisis de esas características. Oye, no nos queda, Ana María, mucho tiempo, nos quedan unos 2 minutitos, pasa rápido, pero yo quería preguntarte un poco por tu historia familiar, muy breve, y me interesa la historia sobre todo de emigración. Yo soy primera generación croata, mi padre llegó a Chile en 68 y mi madre hija de croatas que llegaron en los años 20.
en tu caso, de qué, Nosotros venimos de de cuándo Ucrania. llegaron? Ah, de Ucrania, ya, Nosotros venimos de perfecto. Ucrania como casi todos los judíos de ¿De Chile, Chile? ¿no? Ah, Y ok. los judíos de Chile y en general de Sudamérica vienen todos de Ucrania, que en esa época era Rusia, ¿ya? De distintos pueblitos que salían de Odessa y llegaban a Chile. Yo vendría a ser tercera generación, porque mis padres ya nacieron aquí, mis abuelos se arrancaron todos en la época de las persecuciones a los judíos en Rusia y en Estamos hablando Ucrania. de cuáles persecuciones, porque han habido varias. Las bolcheviques, la Ya, época de la perfecto. revolución bolchevique, sí. Ya. En la época de los zares también, o sea, eran los zares primero y la revolución bolchevique después, o sea, antes del holocausto, Claro, eso de, se llamaban antes de la guerra, los sí. progones o los, sí, creo. Los pogroms, Ah, progromos, los pues ya, no, progromos. Ya, no sé si eso. eso es español, pero ya, está bien, está bien. Y practicas mucho tu religión o ya no tanto? ¿Eres bien practicante? Las tradiciones Ya, sí, porque ¿sabes qué? Además, las tradiciones nos ayudan a cohesionarnos como comunidad, sobre todo en momentos difíciles. Este es un momento muy difícil para la comunidad judía, por todo lo que está pasando en Israel y en Gaza. Y entonces, para nosotros es muy importante mantener la tradición. O sea, yo no soy religiosa, voy a la sinagoga muy de vez en cuando, pero las fiestas judías, la comida judía, dentro de poco tenemos la Pascua judía, esa la celebramos siempre y es un motivo de juntarse, conversar, recordar y sentir que uno forma parte de un grupo, de una claro, es comunidad. un tema identitario. A nosotros nos pasa lo mismo Claro, con todo lo que son los bailes, la comida claro, croata exacto. y las Porque fechas. en última instancia es eso, son los bailes, son las canciones, es la comida es súper importante. Y es acordarte, ¿ya? Y en la tradición judía, en todas estas fiestas tradicionales, lo que se hace, especialmente en esta que viene ahora, es contar. ¿Ah? Y somos súper buenos para contar y repetir y volver a contar y contar el cuento, pero las narrativas van cohesionando a los grupos humanos. A la larga es eso, cuando tú compartes una narrativa y sientes que vienes desde hace 5.000 años, te da como una fortaleza que a lo mejor nos permite enfrentar situaciones difíciles de mejor manera. Oye, Ana María, te quiero agradecer mucho. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estuvimos con Ana María Arón, psicóloga de la Católica y directora del Diplomado de Intervención en Crisis, para que ahí averigüen porque se ve muy interesante. Muchas gracias. Bueno, un Cuídate gusto. mucho. Igualmente, nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida.